Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Escuela de Informática. Continuamos con el curso dedicado a Proxmos y la virtualización con este sistema open source. Hemos visto en vídeos anteriores cómo instalarlo, cómo crear un clúster y hemos visto cómo en nuestro servidor HP ProLiant Microserver tenemos simplemente dos volúmenes, que son la tarjeta microSD, y todos los demás discos no los estamos utilizando para el almacenamiento. En este vídeo lo que vamos a hacer es añadir esos discos al sistema para que los podamos utilizar como almacenamiento. Tenemos que quedarnos con los nombres, con estos nombres de dispositivo, ya que los vamos a utilizar continuamente. Por ejemplo, el dev SDA es el primer disco de 1 tera, SDB es el segundo disco de 1 tera, SDD es un disco de 500, SDE es de otro de 500 y luego tenemos el microSD, que es el que tiene el sistema. Bien, vamos a utilizar algunas formas para añadir estos discos como almacenamiento. Hay diferentes formas de añadir los discos, incluso también podemos añadir discos iSCSI en otros formatos, pero os voy a enseñar algunas formas e incluso podemos añadir en formato ZFS, creando discos RAID Z o discos en volumen, que vamos a verlo también, y de esta forma asegurarnos de tener varios discos en un sistema RAID. Bien, antes de nada tengo que comentar que Proxmos utiliza LVM, Logical Volume Manager, que es un sistema avanzado de gestión de volúmenes. Esto viene incluido con el Linux que tiene de fondo. Y para poder utilizar estos discos, vamos a comenzar utilizando varios comandos. No os voy a enseñar todos porque hay muchísimos comandos y se puede hacer todo de muchas maneras, pero os voy a enseñar un par de maneras fáciles para añadir estos discos a nuestro servidor. Vale, pues bien, vamos a comenzar. Por ejemplo, voy a añadir el disco, un disco de 500, uno de estos de 500, lo voy a añadir para utilizarlo como almacenamiento. Para eso nos tenemos que quedar con el nombre, que es SDD, ¿de acuerdo? Bien, para añadir estos discos, luego, aquí en Data Center utilizaremos la opción Storage y Añadir. Aquí veis todas las formas que hay para añadir discos a este servidor. Ya os he comentado ZFS, podemos hacer iSCSI, NFS, LVM, que es el Logical Volume Manager que os he comentado, e incluso podemos añadir carpetas. Vale, lo primero que vamos a hacer es en el servidor 1, que es nuestro servidor HP ProLiant, vamos a ir al shell, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar algunos comandos. Este Linux que hay de fondo tiene un comando muy conocido por todos, seguramente, y es un comando que utilizábamos antiguamente para hacer particiones al disco. Lo primero que vamos a hacer es particionar el primer disco. Para ello había un comando que era fdisk, no sé si os acordaréis. Con la opción "-l" podemos ver todos los discos que tenemos y sus particiones. ¿Veis? Poniendo fdisk-l nos da un montón de información de cómo están las particiones. Bueno, aquí me está diciendo que el GPT está corrupto, pero bueno, es porque no tiene partición. Y un largo etcétera. Bien, vamos a comenzar formateando. Vamos a hacer como una especie de... Bueno, más que formateo vamos a crear una partición para este disco. Para ello también hay otro comando que es cfdisk, que también lo podemos hacer con fdisk, pero con este, como veis, aquí podemos crear particiones en el disco, pero por defecto nos está cogiendo el disco SDA1, que este no lo queremos utilizar. Voy a salir de aquí, con lo cual tenemos que utilizar el comando cfdisk y luego tenemos que poner el dispositivo que queremos usar. Ponemos dev sdd y le damos a intro. Bueno, aquí como veis, ahora sí, estoy viendo el disco SDD1 y el 2 está particionado porque estos discos los he utilizado en otros sistemas, FreeBSD. Estos discos los utilicé en su momento para FreeNAS y demás, con lo cual ya están particionados, pero los voy a eliminar. Aquí abajo, como veis, tenemos opciones, como siempre, de eliminar la partición,
Vamos a borrar todas las particiones. Y ahora me queda el disco completamente vacío. Ya estáis viendo, ¿no? Es un disco de 500 gigas que se queda en 465. Ahora mismo no tiene ninguna partición. Le vamos a crear una nueva partición. Nos pide el tamaño de la partición, 465, ¿vale? Le damos a intro. Y listo, ahora nos ha creado una partición tipo Linux con todo el espacio que había libre. Y simplemente le tenemos que dar a guardar. Acordaros siempre de hacer un write para que guarde los cambios. Nos dice si queremos guardar los cambios, tenemos que escribir yes. Y con esto lo tenemos listo. Vale, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos simplemente al disco SDD crearle una partición para poder utilizarla con el sistema LVM. Ahora lo que tenemos que hacer es, por un lado, hay dos comandos que tenemos que utilizar. Uno es pvcreate y otro vgcreate. Uno inicializa y crea el volumen y el segundo hace como una especie de grupo de volúmenes y ese grupo de volúmenes es el que luego añadiremos a Proxmox. Es bastante sencillo una vez que conocemos los comandos. El primero, como os he comentado, sería pvcreate y pondríamos lo que es la partición que queremos crear. Para eso ponemos dev sdd1. Recordar, con el fdisk nos ha creado esta partición, sdd1. Vale, nos dice que se ha detectado una señal. Bueno, a ver si lo tenemos, si lo queremos borrar. Esto lo que va a hacer es borrarnos todo por un yes. Ah, vale. Este disco lo estaba utilizando yo en un ZFS con FreeNAS y me está diciendo que ha detectado una señal, unos caracteres de ZFS. Vale, eso hay que borrarlo porque si no, no va a hacer bien la repartición. Vosotros, si son discos limpios, no vais a tener este problema. Bueno, en mi caso tendría que ir borrando todas estas señales de ZFS. Así que tendré que ir borrando todo. Vale, bueno, tampoco había tantos. Vale, ahora sí que está limpio. Y una vez hecho una vez inicializado el volumen, vamos a crear el grupo de volúmenes. Para ello, vamos a usar otro comando que es gvcreate, que es grupo de volúmenes. Y aquí tenemos que usar el comando vgcreate, un nombre que queremos dar y el dispositivo. Vale, pues en nuestro caso vamos a darle un nombre y lo vamos a poner, por ejemplo, disco 500 GB. Esto es para que nosotros lo reconozcamos. Y ponemos el dispositivo, como antes, dev sdd1. Vale, con esto ya nos ha creado el grupo de volúmenes llamado disco 500 GB y este disco es el que utilizaremos para añadir a Proxmox, ¿vale? Vamos a conectarnos a Proxmox y ahora en el data center es curioso porque normalmente esto habría que hacerlo en el nodo, pero en el nodo ya veis que simplemente detecta los discos, pero no nos deja añadirlos. Ahora el disco SDD, como veis, es un volumen LVM, de tipo LVM, ¿vale? Y para añadirlo a Proxmox tenemos que ir al data center. Si tenemos dos servidores Proxmox, dos nodos, tienen que estar todos los nodos encendidos, porque si no nos va a dar un error. Y en storage, almacenamiento, lo que haremos es añadir un nuevo almacenamiento de tipo LVM. Aquí nosotros también podemos poner un distintivo para que nosotros lo reconozcamos. Por ejemplo, voy a poner esto, me estoy inventando, ¿eh? Aquí podéis poner cualquier cosa. Pero aquí sí que, como veis, detecta el volumen llamado disco 500 gigas. ¿Vale? Habéis visto, ¿no? Este nombre es el que hemos puesto en la línea de comandos. Y de esta manera, bueno, también le podemos decir en qué nodo lo queremos utilizar. Lo voy a poner en el 1, ya que lo estoy utilizando en el 1. Le damos a añadir. Y listo. Ahora en el Proxmox 1
como estáis viendo, tenemos un nuevo almacenamiento de 500 gigas LVM que podemos utilizar perfectamente para almacenamiento de máquinas virtuales. Habéis visto, ¿no? Tiene cierta complejidad de que hay que conocer algunos comandos, pero no es tan difícil. Visitar la página de Proxmox o ver los manuales, porque ahí explican más o menos bien todos estos pasos. Al principio del vídeo os he comentado que también se pueden añadir discos ZFS y para ello vamos a utilizar los dos discos que tiene este nodo, el servidor HP ProLiant. Hemos visto que tiene dos discos de 1 tera, con lo cual voy a aprovechar para meterlos como ZFS. Vamos a meterlos como ZFS y además en RAID. ¿Para qué? Para que por lo menos tengamos algo de paridad, algo de seguridad. En caso de que fallase un disco, el otro seguiría funcionando. Para ello, también, lógicamente, tenemos que volver a utilizar comandos. Nuevamente nos tenemos que quedar con los nombres def sda, sdb, porque los vamos a tener que utilizar en la línea de comandos. Vale, pues lo dicho, vamos al shell y aquí vamos a utilizar un comando con el cual vamos a hacer un pull ZFS, le daremos un nombre y con ello lo podremos utilizar en Proxmox. El comando sería el siguiente: zpull create. No os voy a explicar todos los comandos, ya os digo que hay un montón de comandos, pero esta sería la forma de añadir como ZFS estos discos a Proxmox. A shift igual a 12. Pull, aquí daríamos un nombre, por ejemplo, pull ZFS. Este nombre lo inventamos. Tendríais que poner zpull create estos parámetros, pull ZFS, eso estaría puesto por nosotros. Luego tenemos que poner el tipo de RAID que queremos añadir. Si tuviésemos 3 discos, podríamos hacer un RAID Z, así, un RAID Z1. Sabéis que un RAID Z es 3 discos, es similar a un RAID 5. También podemos poner un RAID Z2, que sería un RAID 6, etc. En este caso, como es un disco espejo, la orden sería mirror. Y luego tenemos que poner los dos dispositivos. En nuestro caso, def sda y def sdb. B. Con esto utilizaremos estos dos discos, el A y el B, como un mirror, como espejo. Los añadirá al pool ZFS, ¿vale? Y esto lo utilizaremos en nuestro Proxmox. Vamos a ver si hemos tenido éxito. Para ello, nuevamente volvemos al data center, añadimos disco, pero en este caso es un ZFS. Aquí en el pool, como veis, aparece el pool ZFS, perfecto. Pues aquí podemos poner ZFS, este es de 1 tera. Por ejemplo, el nombre que queremos, al servidor que va asignado. Creo que si no ponemos nada irían a los dos. Sí, podemos marcar los dos. En este caso voy a marcar 1 y contenedor de imágenes. Le pinchamos en añadir. Y como veis, ahora Proxmox tiene un nuevo disco de 1 tera de capacidad, pero que es un disco espejo. Es en espejo, con lo cual tenemos la seguridad de que si falla uno de los dos discos, tenemos el otro funcionando. En el caso del disco que hemos creado simple, volumen LVM, si este disco falla, lo que es el almacenamiento que lo que tengamos ahí se podría perder. ¿De acuerdo? Con lo cual siempre es mejor crear discos en RAID o RAID Z.
Para finalizar el vídeo voy a añadir el cuarto disco, este disco que nos queda de 500 gigas, de una forma un poco especial. En Linux podemos crear una carpeta y en esa carpeta podemos montar lo que es este disco duro. Vamos a hacer esto. He encontrado por ahí la forma de hacerlo lo más sencilla posible y ya vais a ver que bueno, prácticamente está chupado. Para ello, lo que tenemos que hacer primero es limpiar este disco, lo dejamos sin nada. Para ello podemos ir al shell y con cfdisk /dev sde, pues como siempre borramos todas las particiones que tenga. Podemos crear una nueva partición, le decimos todo el tamaño que queremos para la partición, ¿vale? Y listo, le vamos a decir guardar, escribir los datos, le decimos yes y listo. Vale, pues ahora tenemos creada una partición en ese disco. Vamos a ver cómo aparece en Proxmox. Vale, ya veis que tiene una partición creada. Aquí te muestra que tiene una partición. Vale, vamos a volver al shell y vamos a hacer lo siguiente. Recordad que esto es un Linux. Si vamos a la raíz y hacemos ls, vemos las carpetas típicas de un sistema Linux. Pues, por ejemplo, aquí mismo voy a crear una carpeta y en esa carpeta voy a montar esa partición. Pero antes, esa partición la tenemos que hacer en formato ext3. Para ello, tenemos que usar otro comando que es mkfs.ext3. Esto lo que hace es, esta partición que hemos creado le da el formato de Linux, ¿no? Linux, es un formato que tenía Linux, ¿no? ext3. Vale, y le ponemos el dispositivo dev SDE1. ¿Vale? Nos dice que a ver si queremos proceder, le decimos que sí. Y como veis está formateando el disco, le está dando el formato ext3. Va a tardar un poco, ya que es un poco... Bueno, es grande, es de 500 gigas, con lo cual ya veis que está haciendo el formato. Con esto lo que estamos haciendo es, este disco lo estamos convirtiendo a un disco del mismo sistema operativo que está utilizando Proxmox, ¿vale? ¿Con qué intención? Con la intención de después crear una carpeta y en esa carpeta montar este disco, montar esta partición. De esta forma vamos a tener un nuevo almacenamiento que ahora mismo cuando termine vamos a ver cómo añadirlo. Vamos a esperar a que termine de cambiar el formato. Bueno, ya ha terminado, le damos a intro. ¿Vale? Y una vez que termine, una vez que termine de crear los bloques, pues ya tenemos la partición hecha. Bueno, ya nos está diciendo que todavía está escribiendo los datos. Esto también va a tardar un rato, con lo cual vamos a dejarlo aquí un momento y volvemos cuando termine. ¿Vale? Esta vez no ha tardado tanto y ya está listo. Bien, vamos a ver cómo lo ve Proxmox. Volvemos otra vez a los discos. Y ya veis que aquí ahora pone particiones. ¿Vale? Ha creado una partición, vale, como antes. Vale, vamos a volver otra vez al shell. Y bien, ahora podemos crear la carpeta donde nos dé la gana, pero para hacerlo más sencillo voy a ir a la raíz de Linux. Y aquí mkdir, esto es un comando típico de Linux para crear una carpeta. Mkdir y le vamos a llamar isos, por ejemplo. Vale, con esto, como veis, hemos creado una carpeta llamada isos en la raíz. Si hacemos cd isos, ¿vale? Ya veis que estamos en la carpeta. Hemos creado simplemente lo que es una carpeta dentro de Linux, sin más. Aquí tenemos toda la estructura del Proxmox, que ya os digo que lógicamente es un Linux. Bueno, tenemos la carpeta isos por ahí, con lo cual, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a montar lo que es el disco, el SDE, vamos a montarlo en esa carpeta. Esto en Linux se hacía con un comando que es mount. Le vamos a poner -t extensión ext3, porque es el formato. Y le vamos a poner el dispositivo dev
SDE1 y a qué carpeta, a ISOs. Bueno, si todo ha ido bien, así aparentemente no vamos a ver nada extraño, si todo ha ido bien, hemos montado en esta carpeta ISOs, realmente no es una carpeta, sino está apuntando al disco de 500 gigas. Bien, vamos a ver si podemos añadirlo en Proxmox. Además, no sé si os habéis fijado, pero cuando hemos ido añadiendo estos discos en Proxmox, vamos a editarlos, ya sabéis que pueden tener diferente contenido, pero en estos casos no me deja tener más que la imagen de la propia máquina virtual. De la forma que vamos a añadirla ahora, nos va a permitir también añadir ISOs. Por eso le he llamado así. Vale, vamos a añadir un directorio. Le vamos a llamar ISOs, por ejemplo. ¿Dónde está este directorio? Pues está en la raíz. Le he llamado ISOs, por eso lo he puesto en plan fácil. Y aquí le podemos decir que aquí guarde ISOs y contenedores, por ejemplo. Le damos a añadir y listo. Ahora tenemos una carpeta llamada ISOs, que si vamos a editar, bueno, mejor aún, vamos a ir al propio nodo, Proxmox. Bueno, aquí ya nos está mostrando que el disco está montado, fijaros. Te da información de todo. Y como os iba diciendo, ahora en estos discos podemos subir ISOs o contenedores y los demás discos que hemos añadido podemos utilizarlos para almacenamiento de las máquinas virtuales. De acuerdo, ya habéis visto que en el Proxmox 1 ahora hemos añadido un montón de discos. Después, en cada disco, como veis, en la pestaña de contenido, bueno, en el sumario os muestra el almacenamiento que tiene y demás. Y en contenido, en los que simplemente usan almacenamiento para máquinas virtuales, no veremos nada hasta que creemos máquinas virtuales. Y en las de ISO tenemos ya dos opciones. Por ejemplo, aquí en la que hemos creado ahora podemos bajarnos plantillas LXC de diferentes sistemas operativos Linux o incluso podemos subir ISOs a este almacenamiento, ya que en este servidor HP ProLiant, como hemos instalado Proxmox en un microSD pequeño, no teníamos mucho almacenamiento, de esta forma hemos aumentado ese almacenamiento. Seguramente en otro servidor o en una máquina virtual no tendréis estos problemas. Desde un principio podemos crear un disco más grande con un RAID 5 o lo que sea y aprovechar ese disco entero para el sistema, pero bueno, en el HP ProLiant lo he tenido que hacer de esta manera. Bueno, ahora ya tenemos todo listo y a partir de aquí ya podemos empezar a crear máquinas virtuales. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.